Muy buenos días, soy Betuel Bonilla, escritor, docente de literatura de la Universidad Surcolombiana. Volvemos a este espacio que habíamos tenido en una suerte de pausa durante un mes, Asombros, un espacio creado y pensado para difundir cuentos que en talleres, en distintos cursos han cumplido con el requisito de entusiasmar y asombrar a los lectores. Cuentos preferiblemente de un repertorio reciente que se sumen a la experiencia literaria y humana de los cuentos que tenemos en el repertorio, de la memoria, de los afectos, de esa antología personal que cada uno va creando en su tránsito como lector. A lo largo de este espacio que hemos intentado sostener los días jueves, hemos leído cuentos de los escritores chilenos Jaime Collier, Ana María del Río, de los escritores argentinos Marco de Nevi, Laura Mazzolo y Eduardo Sacheri, del escritor boliviano Edmundo Paz Soldán, de los escritores estadounidenses Steven Milhauser y Erskine Caldwell, de los escritores cubanos Guillermo Cabrera Infante y Ángel Santiesteban, del escritor nicaragüense Sergio Ramírez, del escritor español Fernando Viñamía Ugarte. Cuentos que he venido leyendo, compilando en diversas antologías, tanto personales como de generación o de concursos, y bueno, merced a eso, pues he podido disfrutar y ahora transmitir ese disfrute a quienes siguen el espacio o a quienes de manera asincrónica lo ven. En el día de hoy es en realidad un tributo lo que voy a hacer, además de leerlo solamente, a este cuento que para mí ha sido una de las hazañas más gloriosas en términos de los descubrimientos literarios recientes. Un cuento que me llegó de Medellín cuando el amigo Elkin Restrepo coordinaba la revista de la Universidad de Antioquia y también la revista Odradec, y por ahí en algún envío me llegó este texto que leí de una sentada y bueno, ahí descubrí varias piezas magistrales entre las cuales está la que voy a leer. Es un cuento que cumple justamente ese requisito que anunciaba al comienzo de ser un texto que de manera espontánea facilita la conexión espiritual con un lector, eso que por allá Goethe en el siglo XVIII y más adelante Raúl Castagnino llama el sinfronismo, esa conexión espiritual entre un texto y el lector de una época cualquiera se dé a partir de los procesos de significado y de significación, como muy bien lo entendía la teoría de la recepción. eh, la manera en que uno como lector actualiza, ¿no? la espiritualidad del texto. Entonces, este texto me ha permitido, y perdónenme la expresión, la voy a poner entre comillas, dominar voluntades. Para mí siempre un taller es una suerte de ejercicio de resistencia entre un lector o un asistente que va a disputarse la vocación de permanencia en el espacio con quien intenta transmitirle esa pasión. Por ahí a veces uno sale derrotado y parte de no salir derrotado tiene que ver con este texto. En espacios en los que he leído siempre hay un gesto de asombro una vez se concluye la lectura, un cuento perfectamente estructurado, muy bien manejado para sostener y mantener en vilo al lector. El cuento se llama Alta Cocina, algunos seguramente ya lo han escuchado, lo han leído pues gracias al entusiasmo con que lo he transmitido en mis clases y por ahí los estudiantes lo van difundiendo, que es para mí la tarea de la mediación lectora. Es escrito por Gonzalo España, un autor bumangués, nacido en Bucaramanga en el año 1945, un autor absolutamente generoso, un gran tipo, un extraordinario novelista, cuentista, escritor de textos para públicos juveniles e infantiles. Entonces, bueno, agradeciendo a quienes se vinculan al espacio de forma inmediata o quienes posteriormente van a seguir la lectura del cuento, bienvenidos y mil gracias. Alta Cocina de Gonzalo España. A los 2 años bien cumplidos, Melissa era una personita alegre, risueña, encantadora, coqueta. Fue como si el destino se hubiese acordado de que a Rosaura le había correspondido criarla sola y hubiera decidido echarle una mano. Melisita, con doble S, como ella quería que fuera su nombre para darle distinción, era un ser de rasgos espirituales muy altos y nítidos,
y además rubia, despierta, adorable. No causaba ninguna clase de molestias. Rosaura pudo librarse del martirio de la niñera permanente antes que cualquier otra madre y confiarla a la guardería, donde la dejaba a las 7:30 de la mañana y la recogía pasadas las 4. La niña la esperaba llena de felicidad, le echaba los bracitos al cuello, la besaba tiernamente y empezaba a contarle las cosas del día. Parecía una viejita enumerando cachivaches. Rosaura se derretía escuchándola. Ya de vuelta en casa, se ocupaba de sus cosas. Le daba de beber a la vaquita de plástico para que la vaquita de plástico diera leche moviendo la cola. Besaba al payasito Esteban en la boca y acariciaba largo rato su oso de peluche, al que decía infinidad de ternezas. Entretanto, Rosaura preparaba de comer. Ella trabajaba de corrido y llegaba a casa muerta de hambre. Después de la cena, ambas veían un rato de televisión. La niña, desde luego, era la primera en quedarse dormida. Así transcurrían los días. Rosaura no se daba cuenta del tiempo, porque solo tenía ojos para su pequeña. Ni siquiera reparó que el apartamento del frente, tanto tiempo vacío, había sido al fin ocupado. Igual, allí hubiera podido vivir el Papa o Charles Aznavour. Ella no se habría dado cuenta. Pero la nueva vecina era gringa y vino a presentarse. Los gringos son así. A Rosaura le fascinó esa mujer. Era una gringa joven, bonita, moderna, de blue jeans forrados y blusita ceñida. Le pareció ver a Melissa cuando grande. Gracias a Dios, Tobías, el padre de Melissa, ya no estaba viviendo con ella. Se hubiera ganado un disgusto de esos que le causaban migraña, porque Tobías a esas mujeres no se las perdonaba. Esa había sido la causa del divorcio. Chelsea era todo un bocadito, un primor. En cambio, su marido, el gringo Abraham, no parecía gringo, más bien tenía cara de científico. Ambos tocaron a la puerta la mañana de un sábado, y todavía un poco tímidos, un poco forasteros, en un castellano chistoso repleto de palabras que no les salían, pero que si adivinaban, señalaron la puerta del apartamento de enfrente, que habían dejado abierta a propósito para indicarle que ellos ser los nuevos vecinos y estar a la orden. Melissa se asomó y sus ojitos encontraron los de Chelsea. La gringa retrocedió boca abierta. ¿Tú ser cierta o son una pinturita?, preguntó, abriendo mucho sus ojos azules. ¡Qué niña tan preciosa! Rosaura se sintió halagada hasta el fondo del alma. Y como ella se abandonaba a las elecciones de su hija, pues su hija era quien elegía las amistades. Este fue un amor a primera vista. Chelsea y Melissa casaban y se parecían como dos gotas de agua. Ya cuando empezaron a intimar, y eso no les tomó media hora, Chelsea le contó a Rosaura que ella se moría por un hijo, pero que los continuos viajes de Abraham no le habían permitido tenerlo. Él era un ingeniero de prospecciones subterráneas o algo por el estilo. La compañía para la que trabajaba lo llevaba de un lado a otro. Chelsea permanecía sola mucho tiempo. Era una gringa solitaria, pero no lo fue desde el momento en que se conocieron, porque Melissa la adoraba y Rosaura, fiel a las elecciones sentimentales de su hija, la adoptó como la amiga de su vida. Las tres formaron un mundo nuevo y alegre. Los sábados eran días de supermercado y parque de diversión. Los domingos ciclovía y almuerzo en las afueras. Pero cuando Abraham estaba en casa se quedaban a comer, porque ese señor cocinaba como un ángel. No en vano tenía cara de científico. Melissa se chupaba los dedos con sus salsas y repetía el plato. Nada hacía más feliz al gringo que el apetito voraz de esta pequeña adicta a sus recetas. En fin, el cuento no tiene nada de singular. Una madre y su pequeña hija que se hacen amigas de sus vecinos, una simpática pareja de extranjeros. Esto ocurre hoy en cualquier capital suramericana. Al cabo de un mes, un paseo a las afueras, porque los gringos tienen carro. A los 3 meses, un fin de semana en una cabaña con piscina. Esa gente no pelea, esa gente no riñe, esa gente es suave, esa gente no se siente. Rosaura
Solo hablaba de sus amigos norteamericanos. Algo extraordinario había ocurrido en su vida. Era más feliz. Lo era por Melissa. Andando el tiempo, quedó acordado entre los cuatro que en diciembre las vacaciones serían en la costa. Los gringos querían conocer. Este es un país lindo. Qué país tan lindo tener ustedes los colombianos. ¿Cómo es que matarse por nada? Las artesanías, los mercados campesinos, el paisaje, cosas que no se veían en su tierra. Ya había quedado claro también que por los gastos no había que preocuparse. La vida para aquel gringo que ganaba en dólares era tan barata que todo le parecía ridículo. Rosaura no se hacía la tonta, pero a la hora de pagar siempre estaba adelante Chelsea. Tú enséñanos tu país, nosotros correr con los gastos. Era una gringuita dulce y bella, pero si Tobías hubiera estado presente no había ni para qué preguntarse. Tobías se la hubiera cargado a la primera oportunidad. Simplemente aquella amistad no hubiera sido posible. Tobías le habría metido mano a la gringa. En cambio, a Rosaura el gringo Abraham no le despertaba ningún entusiasmo. Eso se lo atribuía al respeto. Rosaura era una mujer de respeto. Cuando una respeta no la atacan los malos pensamientos. Las vacaciones serían en diciembre, pero Abraham regresó de improviso un fin de semana. Tenía libre hasta el martes siguiente. No quería pasar el descanso encerrado en el apartamento. He reservado una cabaña, volveremos el lunes, dijo a Rosaura con la cara iluminada de complicidad. Vengan con nosotros. Le costó mucho trabajo negarse, pero no, definitivamente no. Ella trabajaba los lunes. Dejar de hacerlo implicaría perder el empleo. Pedir un permiso, insistió el gringo. Imposible, respondió Rosaura. Mamita, le cantó Melissa desde abajo, tironeándole con dulzura la falda. Chelsea se agachó para hablarle junto a la carita mientras le acariciaba el cabello. Dile entonces a tu madre que te deje venir y vendrás con nosotros. Nunca había hablado tan claro la gringa. Rosaura pensó que ella era una vieja anticuada, pues si viviera en Norteamérica nunca habría pensado en negarse como lo pensó en ese momento de manera espontánea. Allá dejaban ir a los hijos de paseo con los vecinos. Ella lo había visto en las películas. Además, que Melissa perdiera kindergarten un lunes no tenía importancia. Pero lo que se le vino de primero fue negarse. Entonces, ¿por qué le salió aquella condescendiente pregunta? ¿Quieres ir con ellos? Había dicho contra su voluntad. Pero tú te quedas sola, mamita, renunció la niña con su eterna dulzura de ángel protector. No importa, tengo mucho que hacer, me la pasaré ocupada. Si quieres ir, anda con tus amigos. Chelsea dio un grito de felicidad. Madre e hija se besaron en un arrebato de amor y se pusieron de inmediato a alistar las cosas de llevar. Melissa era una personita demasiado organizada y casi lo tenía todo a punto. Su morral estuvo listo en 15 minutos. En otros 15 minutos se fueron. Había que ver la cara de emoción de los gringos, lo orgullosos y felices que los puso la confianza que les dispensaba Rosaura. Era como si les hubiera otorgado el derecho a ser padres por un par de días, algo que la vida y el trabajo les negaban. Casi puede decirse que se afanaron en irse lo más pronto posible, como si temieran que la aturdida madre pudiera arrepentirse a última hora. Rosaura quedó contenta, pero pensativa. Aquella era la primera vez en la vida que se separaba de su hija. Le parecía increíble que hubiera dado ese paso tan pronto. Sabía que algún día tendría que suceder y que algún día, a lo mejor, Melissa partiría para otra ciudad y hasta se casaría y partiría para siempre. Pero nunca se imaginó que la primera separación pudiera ocurrir ese sábado. Todo había sido tan repentino y tan fácil. Ella no lo hubiera aceptado con ninguna otra persona, pero resultaba imposible decirle no a Abraham y a Chelsea. Ellos pertenecían a una civilización superior, a un mundo más amable, a otra cosa. Quedó pensativa y muy sola, y no era cierto que tuviera mucho trabajo, de modo que el domingo ya se puso tristona. La pasó aburrida y leyendo revistas, sin hacer almuerzo y sin prender la televisión, hasta las 4 de la tarde, cuando replicó el teléfono. Señora Rosaura Peñalosa, con ella. ¿Conoce usted a los señores Abraham Picur y Chelsea Danielson? ¿Cómo no voy a conocerlos si son mis vecinos?
¿Y es usted la madre de una niña de 2 años y medio llamada Melissa? Claro que lo soy, pero ¿quién habla? ¿Quién es usted? Señora, le habla Libardo Parada, de la Dirección de Aduanas del Aeropuerto El Dorado. Debe usted acudir de inmediato a este lugar. ¿Pero qué ocurre? ¿A qué se debe la llamada? No puedo darle más detalles. Haga usted el favor de tomar las indicaciones y venir. Le repitieron la forma de llegar. Le insistieron que acudiera de inmediato y colgaron. Cuando al otro lado se cortó el diálogo, el teléfono se le cayó de las manos. ¿Aeropuerto? ¿Dirección de aduanas? Era una mujer que no tenía nada de bruta. Antes de llegar a la puerta, después de echarse encima un abrigo cualquiera y tomar el bolso de afán, cayó en cuenta de lo que ocurría. Gringos hijueputas, chilló como si le hubieran pisado los callos con una porra de acero. Han intentado robarse a mi niña. Detuvo en forma bárbara y arbitraria el primer taxi que encontró en la calle y se metió en él, gritando como una desquiciada: ¡Al aeropuerto, de urgencia! Definitivamente habían querido robarle a Melissa. No era que Chelsea y Abraham no tuvieran hijos por falta de tiempo, era que el malparido no podía tenerlos por alguna razón. ¿Para venderla? ¿Traficantes de niños? No, no podía creerlo. No era capaz de admitir semejante monstruosidad. ¿Acaso no los había conocido y tratado durante largos meses? ¿Acaso le habían dado algo que pensar por pequeño que fuera? No, definitivamente no. Juzgarlos tan a la ligera estaba muy mal. De pronto le vino a la cabeza la idea espantosa del comercio de órganos. Rompió a llorar con escándalo. Apúrele, señor, por favor. El taxista declaró que no podía ir más rápido, pues estaba lloviendo. Para llegar a tiempo y no perder el avión, debía salir más temprano. Esto no es un vuelo, es que intentaron robarme la niña. La gente estaba como aguardando su llegada, pues le bastó preguntar a gritos dónde quedaba la dirección de aduanas para que más de una docena de brazos se levantaran a indicárselo. Una agente bonita, vestida de azul, la esperaba en la puerta de la famosa dirección de aduanas, y sin siquiera preguntarle el nombre la condujo a través de un largo pasillo. Yo los vi venir a las 10 de la mañana, iba diciéndole. La mujer tenía a la niñita dormida en sus brazos, envueltica en una ruana rosada. Ya habían legalizado todos los papeles, pero el avión demoró a última hora. Después volví a verlos a las 11. La niñita seguía dormida, en la misma posición. Me pareció muy extraño. Se detuvieron junto a un ventanal apartado frente al cual se hallaban varios hombres de pie. Uno de ellos se hizo a un lado para abrirle campo. Adentro, sentados alrededor de una mesa, estaban Chelsea y Abraham. Ella tenía la cara crispada. Él parecía estúpido. No podían verla. Se trataba de un cristal reflectivo, un cuarto de esos donde interrogan a las mulas del narcotráfico. La niña no estaba con ellos. ¿Es usted la madre?, preguntó el hombre, que lucía cansado. Sí, ¿dónde está Melissa? ¿Los reconoce? Son mis vecinos gringos. El hombre la miró con cara de congoja, como si no supiera por dónde empezar. La agente Martínez cayó en cuenta de que había algo extraño en la niña. Llevaban más de 2 horas con ella dormida en los brazos. Se la turnaban, pero no la colocaban en el asiento. La niña no parecía moverse. ¿La narcotizaron?, preguntó Rosaura, empezando a perder el control. Sí, parece que sí, dijo el tipo, como para salir del embrollo. ¿Dónde está?, insistió Rosaura con urgencia de verla. Venga conmigo. Echaron a andar por un largo y frío pasillo. Había más de 20 personas con ellos, pero nadie los siguió. 100 metros adelante, el hombre llamó discretamente a una puerta. Abrió un sujeto en bata de enfermero. La señora es la madre de la niña. Se quedaron mirándose a los ojos como tratando de entenderse. Rosaura apuró. ¿Dónde está? ¿Cómo sigue? El hombre de la bata se apartó para dejarla pasar. Ya se la traigo, señora. Haga usted el favor de sentarse. A Rosaura le llamó la atención que la tuvieran en una caja de cartón, pues fue de allí de donde la sacó el de la bata. Pero Melissa estaba muy linda, como siempre muy linda, aunque profundamente dormida. Sus mejillas parecían encendidas de calor. La ruanita rosada en que estaba envuelta le infundía aspecto de angelito. La besó y la encontró fría, pero era que aquel lugar estaba muy frío. El lugar a aquel era una nevera. ¿Cuánto tardará en despertar?, preguntó.
Los dos hombres volvieron a mirarse. Es cosa de tiempo, dijo el que había venido con ella. Melisita estaba muy liviana. Nunca se había dado cuenta de que su hija pesaba tan poco. Parecía una pluma. A lo mejor los gringos miserables no le habían dado de comer desde hacía muchas horas. ¿No sería mejor suministrarle algún alimento?, preguntó. El de la bata retrocedió con cara de terror. No, señora, es mejor que no. Yo sé por qué se lo digo. En ese momento llamaron a la puerta. Un periodista se identificaba en voz alta. Rosaura aprovechó el descuido para sacarse con disimulo un pezón y ponérselo en la boca a Melissa. No había leche en sus senos desde hacía mucho tiempo, pero estaba convencida de que el contacto le agradaría a la niña. Afuera se armó una conversación marginal entre el hombre de la bata, que pretendía hablar en voz baja, y el periodista. La captó sin querer y la fue olvidando de inmediato, porque todo su cerebro estaba centrado en los futuros planes con Melissa. Mi abuelo preparaba los pavos de Navidad de esa forma. Es una técnica culinaria muy sofisticada. La conozco por eso. Se trata de dejar la carne tan tierna como si estuviera viva. La cocción estuvo en su punto exacto, calculo no más de 120 grados centígrados, durante unas 12 horas. Debieron rebañarla muchas veces en su salsa. Ni siquiera perdió el color de la piel, aunque la maquillaron un poco. Sí, claro. La evisceraron primero, después la rellenaron de cocaína y la cocieron. 7 kilos de cocaína pura. ¿Cómo no? Todo un trabajo de alta cocina. Ya no saben qué inventar. Rosaura no procesó estas palabras, ni el fragor lejano de los aviones, ni las pisadas en los pasillos. Simplemente acordó consigo misma, como una promesa sagrada y solemne, que nunca más volvería a separarse de su hija. Cuando te cases, me llevas contigo, le dijo al oído, y para que tuviera un sueño feliz, se puso a cantarle: arrurú mi niña, arrurú niña. Bueno, este fue Alta Cocina, el extraordinario cuento del escritor de Bucaramanga, nacido en 1945, Gonzalo España. Muchas gracias a quienes se conectaron, a quienes después van a seguir la lectura del cuento. Es un espacio pensado para eso, para que difundamos los cuentos, para que por ahí extendamos ese entusiasmo que nos provoca la lectura de estos cuentos, a los que justamente hay que llamar asombrosos. Es un espacio para oxigenar las prácticas de aula, para que lleven nuevas lecturas a los colegios y por ahí, como decía al inicio, conecten espiritualmente con estos muchachos que probablemente necesitan otro tipo de historias. Nos vemos dentro de 8 días en Asombros número 14 con un nuevo cuento de repertorios recientes. Feliz día para todos y todas y mil gracias por seguir la transmisión.